Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué pasa si? Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por su apoyo, por sus vistas en nuestros videos. Estamos intentando contestar todos los comentarios. Igual síganlo haciendo. Esa es su forma de interactuar con nosotros. Igual déjenos sus consultas, sus dudas respecto a temas del derecho, lo que hablamos aquí en el podcast. Suscríbanse, activen la campanita si no lo han hecho para que puedan tener notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. También estamos saliendo con shorts diariamente hablando sobre temas de actualidad. Bueno, para empezar este nuevo episodio, quiero hablar respecto a un tema que aquí el compañero Johan hizo un video respecto al tema de algo que es pues, muy común en este país del Sagrado Corazón, que es la inasistencia alimentaria. Entonces, Johan hizo una breve explicación en ese video y pues le cedo la palabra para que nos explique un poco más al respecto de esta conducta que es la inasistencia alimentaria. Bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente. Para mí, una gran felicidad estar aquí en nuestro tercer capítulo de ¿Qué pasa si? La invitación nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. En las redes sociales van a poder ver los videos de las temáticas que vamos a abordar aquí, como en este caso la inasistencia alimentaria. En efecto, Jorge, entonces el video, un proyecto de ley, que un proyecto de ley es básicamente una propuesta que se sube al Congreso para que se vuelva una ley, como dice el nombre, para aquellos deudores alimentarios, para aquellos inasistentes alimentarios. ¿Qué pasa si a esos padres o a esas madres que deben alimentos a sus hijos les prohíben el ingreso a estadios o conciertos como una medida para sancionar o tal vez para contrarrestar precisamente el incumplimiento de esa obligación? Ese fue el video, básicamente está en discusión, está en proyecto de ley, actualmente no es una ley, es decir, no es de obligatorio cumplimiento, pero está la posibilidad de que próximamente pueda incluso ser una ley y que a esos deudores alimentarios se les prohíba el ingreso a ir a ver a Millonarios, a Santa Fe, a Nacional, a sus equipos, al equipo de sus amores y por supuesto a sus artistas favoritos. ¿Es una medida que realmente resultaría efectivo? Esa es la temática, Jorge. Ok. Bueno, respecto a ese tema de la inasistencia alimentaria, creo que es importante matizar que entonces estaríamos hablando de una sanción adicional porque pues ya tenemos el tema de que le pueden embargar el sueldo a la persona, Sí. incluso la persona puede ir a la cárcel y ahora pues para completarlo, pues que no puede asistir a este tipo de conciertos y bueno, temas de entretenimiento. Pero aterrizando un poco más el tema y aquí jugando un poco al abogado del diablo, ¿no les parece excesivo? O sea, ya hay dos condenas, ya civilmente pues le embargan el sueldo a la persona y penalmente incluso esta persona puede ir a la cárcel. Una tercera sanción, pues no sé, quiero escucharlos a ustedes. Ya John presentó el caso, pero entonces, en mi opinión, pues ya una tercera condena, no sé, o sea, una tercera sanción a la persona por incumplimiento, no sé qué tan efectiva pueda llegar a ser. Aquí sí también quiero agregar algo para que podamos ampliar la discusión y es precisamente que la premisa sobre la cual se crea ese proyecto de ley que se presentó es si los padres que son deudores tienen para entretenerse, tienen para ir a un estadio, tienen para ir a un concierto, también deberían tener para pagar los alimentos. Esa es la premisa. Ahora, la discusión es, ¿realmente eso sí serviría de algo? Claro, por supuesto. O sea, como yo comenté hace un momento, o sea, ya una tercera sanción, pues puede llevar a otro tipo de interpretaciones, incluso algunas personas pueden considerarlo excesivo. Entonces, no sé, Juan Manuel, ¿qué opina respecto a este tema? Si le parece excesivo a usted o alguna situación de este tipo. Gracias, Jorge. Bueno, retomando también las palabras de el doctor Johan, muy agradecido con este espacio, con todas las visualizaciones que hemos tenido, con los mensajes, con todos los seguidores que hemos ganado en redes. Y respecto a este delito, precisamente por uno de los comentarios que hemos tenido en redes, es importante, antes de responder a su pregunta, precisar que este delito de la inexistencia alimentaria lo puede cometer cualquier persona, no solo los hombres. Claro, por la cultura, por las estadísticas que tenemos en Colombia, pues nos hemos acostumbrado, hemos visto que mayoritariamente el inasistente alimentario ha sido el padre. Pero este delito también lo puede cometer la madre que tiene una cuota de alimentos fijada en favor de su hijo y no cumple con la cuota. Eso para despejar ciertas dudas, ciertos comentarios que hemos tenido. Es decir, que de aprobarse todas estas medidas adicionales, aplicaría tanto para madre como para padre, o también para los hijos que le deban cuota de alimento a sus padres. ¿Listo? Eso por un lado. Por el otro lado, sí, en efecto, yo considero que
Se tratan de medidas adicionales que vienen a agravar aún más la situación ya grave de alguien que se ve inmerso en un proceso penal. Y frente a eso, lo primero que tenemos que decir es que yo no estoy de acuerdo con la existencia de este delito. En estricto sentido, no podemos denominar delincuente a una persona que al apego de la ley es un deudor. Es eso, un deudor, no es un delincuente. Y anteriormente, cuando este delito se tenía prohibiciones de que quedara en libertad esta persona, en realidad lo que estábamos enviando era un deudor a la cárcel para terminar sacando como producto final un delincuente real. Porque para nadie es mentira que en Colombia la cárcel es una universidad del delito. Entonces, estábamos enviando un deudor para terminar sacando a un potencial delincuente con todo el conocimiento que ya había adquirido en la cárcel. Pero por el contrario, sí creo que existen otra clase de medidas como estas que a veces tocan el bolsillo o que tocan entretenimientos del deudor o de la deudora alimentaria que pueden ser mucho más efectivas que enviar a la cárcel. El proyecto debería contemplar no ser una medida adicional, sino ser esa medida. Tal vez no la única, pero sí ir desapareciendo ese delito de inasistencia alimentaria de al menos la jurisdicción penal para concentrarnos en medidas administrativas que puedan llegar a ser más efectivas. El embargo, la inscripción en el REAN con ciertas precisiones que debo realizar de esa inscripción en el REAN, o la prohibición de que acuda a ciertos eventos, porque claramente si acude a ciertos eventos que implican erogación, pues se trata de una persona que tiene la capacidad económica para sustentar ello. Pero para las personas que no saben, este tema del REDAM, tengo entendido que es como un data crédito para morosos alimentarios, ¿no? Sí, y piense que termina siendo una medida contraproducente para el beneficiario de la cuota de alimentos, porque el REAN es eso, básicamente como una base de datos en las cuales inscribimos a una persona que debe una cuota de alimentos. Y básicamente una vez inscrito en esa base de datos, hay una prohibición, por ejemplo, derivada de esa inscripción, es que usted no puede contratar con el Estado. Pues si usted ya no aportaba a la cuota de alimentos teniendo un empleo inestable, mucho menos va a poder aportar si el mismo Estado le cierra las puertas a poder acceder al empleo público, siendo que el Estado es el mayor empleador en Colombia. ¿Qué sería una medida mucho más efectiva? Que a esas personas que estén inscritos en el REDAN sí pudieran contratar con el Estado, pero que inscritos en el REDAN y que una vez contratara con el Estado, las entidades pudieran descontar por derecha esos honorarios que le va a pagar a esa persona y consignárselo al beneficiario de la cuota de alimento, porque eso sí garantizaría que con la inscripción en el REDAN, quien se viera beneficiario sería el menor o la esposa, el cónyuge o nuestro padre que pueda beneficiar de la cuota de alimento. Pero, insisto, si le prohíbo trabajar a una persona, pues le estoy prohibiendo y también limitando cualquier posibilidad de acceder a un salario y sin salario no se puede pagar la cuota de alimentos. No, peor aún, cuando los envían a la cárcel, pues mucho menos van a tener cómo responder. Entonces, pues yo también estoy de acuerdo que el delito tiene que desaparecer. Es un delito que o sea, no sirve. Y además de esto, para mí esa sanción de conciertos, esos sociales, o sea, demuestran a la sociedad como, oiga, vea, si usted es moroso en alimentos, pues no va a poder acceder a estos beneficios de pronto ir a un estadio, de ir a un concierto o pues de entretenerse. Pues yo veo que ahí sí tengo una posición distinta a la que ustedes están diciendo de que la realidad es que actualmente la inasistencia alimentaria es un delito. ¿Qué significa que sea un delito? Significa que está contemplado en el Código Penal y que incurrir o cometer esa conducta pues va a dar prisión, dice el Código Penal, delito de inasistencia alimentaria. Pero por supuesto que una persona que sea condenada por el delito de inasistencia alimentaria y que yéndonos a la última parte del proceso pague con prisión, por supuesto que no va a tener las posibilidades de acceder a un trabajo, si no lo hacía estando afuera, con las posibilidades mucho menos adentro. Pero yo siento que ese mensaje que nos trae el hecho de, venga, yo soy un padre o una madre, deudora o deudor alimentario,
y puedo terminar en una cárcel. Siento que esa era la razón de ser de por allá a inicios del 2000 cuando se hizo que la inasistencia alimentaria fuera un delito, pues se contemplara como tal. Más allá de realmente pensar que en que me enviar o no a prisión a una persona sea una solución efectiva para esas deudas de alimentos, es como el mensaje, venga, si usted no se está tomando en serio que lo van a llevar ante un juez civil a ejecutarlo o a exigirle que usted pague lo que está debiendo, pues usted puede terminar en prisión. Es más como el mensaje y esa persuasión, esa coacción, esa zozobra de usted puede ir a la cárcel. Sí, es más Ir una a la- amenaza. Es más una amenaza. Digamos lo que estamos diciendo, no sé, una cárcel. Primero, en Colombia las cárceles están llenas, o sea, no le cabe un alma y vemos muchas delincuentes por fuera y comparando con un deudor, o sea, no tiene comparaciones. Es que resulta incluso paradójico, y sigo jugando al abogado del diablo acá. Resulta incluso paradójico que usted me esté diciendo, bueno, el interés que prima aquí es del menor, ¿sí? Por supuesto. Pero estamos ante como un tipo de, y me van a funar, porque aquí se, como un tipo de revanchismo contra los deudores y además lo mal llamado, incluso me atrevería a decir, y me van a funar otra vez, que es lo mal llamado populismo punitivo. Llevar cualquier cosa al Código Penal sabiendo que hay otras medidas que pueden ser incluso más efectivas que llevarlo al Código Penal, que es el tema de embarguen sueldos, pero denle la posibilidad a la persona de que pague, porque es que aquí la intención y lo que prima es el menor. La gente se olvida y empieza a ver a los deudores como, no, pues este man es un delincuente, entonces hay que meterlo a la No, cárcel. si lo meten a la cárcel, menos lo van a contratar a Por supuesto, O sea, por eso digo que resulta paradójico y sigo parándome en esta posición como abogado del diablo, porque es una paradoja que para algo que tiene que pagar, que es un interés del menor, entonces mandémoslo a la cárcel, que ahí sí mucho menos, pues va a poder trabajar. Mire, Jorge, y esta es la posición, de hecho, contraria a la que asume el doctor Johan. La amenaza de prisión, bueno, la amenaza de una pena de prisión, es conocido en la ley como la prevención que genera la ley, ¿sí? La ley penal. Si la ley penal establece una conducta como un delito y le asigna una pena, supone el legislador que con eso estaba generando un tipo de prevención general automática o primaria, porque todo el mundo dice, eso es delito, me voy a abstener de realizarlo. La Sin disuasión. embargo, sí, sin embargo, eso es una ficción que en realidad creo está muy sobrevalorada, porque difícilmente alguien que ya esté decidido a delinquir termina considerando ese tipo de consecuencias, de, ay, esto es delito, no voy a delinquir. No, alguien que ya normalmente emprende su ejecución, casi nunca ese tipo de prevención le funciona. Pero mire, usted ha tocado también otro tema y es a ese menor a quien su padre o su madre no le está dando la cuota alimentos, hasta ahora ese menor sabe que su padre o su madre es un irresponsable. ¿Listo? Y eso ya podría generar cierta afectación en el menor, estamos todos de acuerdo. Pero es la afectación aún mayor si ese padre o esa madre por causa de esa inasistencia alimentaria va a la cárcel, porque entonces el menor ya no va a saber que tiene un padre o madre responsable, sino que para él en la conciencia va a decir, mi padre o madre es un delincuente. Y claramente el menor no va a saber diferenciar entre delitos de menor entidad, delitos de mayor entidad, graves o no. Mi padre o mi madre está en la cárcel, mi padre o mi madre es un delincuente. Y eso también ya de entrada le genera una afectación psicológica mucho mayor al menor. no, Y además está social. se va a ver privado de cualquier visita de sus padres o tendrá que visitarlo en la cárcel. Y eso ya va a generar cualquier afectación mucho mayor al menor. Por eso es mi consideración de que existen medidas administrativas mucho más efectivas. A la gente le duele más la plata que la cárcel. Maquiavelo decía que las personas olvidan primero la pérdida de un padre que la pérdida de la riqueza. Le duele más a las personas perder su riqueza que perder un padre o una madre. Y eso no es muy distante de lo que actualmente sucede en la sociedad. Sí, y bueno, aparte salió filósofo y politólogo. Pero entonces, ahí entonces volvamos a aterrizar al punto, porque la discusión está muy interesante en torno a si debería la inasistencia alimentaria seguir siendo un delito o no, pero ¿qué pasa si
dejamos de que el delito de inasistencia alimentaria deje de ser un delito y más bien, como el proyecto de ley del que estamos hablando, empezamos a prohibir lo que decía el doctor Juan Manuel. Ya no, uno, el bolsillito, y dos, si usted le gusta ir a su estadio y a su concierto de Melendi, de Morat, de Andrés Cepeda, lo que quiera, Pagar las membresías para sí, estadio, ya no va a poder entrar. Ojo, porque si esos 500.000, esos 800.000 de la boleta, más bien páguele la mensualidad a su hijo. Pero ¿será que si esa vaina será efectivo o lo seguimos dando como delito? El problema de esa medida va a ser su efectividad, su control. ¿Cómo eventos van a poder controlar quiénes sí pueden o no ingresar porque estén o no inscritos en alguna base de datos? Si difícilmente han podido controlar que entren cuchillos, que entren y madre. Hace poco, el año pasado, tuvimos una experiencia, una luca en el Coliseo. Ay, no me No, acuerdo. Fue el estadio. fue en el Coliseo, me parece Movistar, se presentó una banda argentina. Ya, ya sí, que se fue con botín, algo así. En The Social se extendió, no solamente Era gratis, ¿eh? fue ahí en el Coliseo, sino que se extendió a la 30 y a sus alrededores, provocando un caos terrible. No pudieron controlar ni siquiera el ingreso de armas, de objetos contundentes. Ahora, vamos a poder controlar que se le prohíba el ingreso a adultos alimentarios? Va a ser una medida, creo yo, muy difícil, pero creo que se debe intentar, entre otras cosas, para garantizar algo del derecho penal, y es que el derecho penal tiene que ser la última razón, el último derecho, la última jurisdicción que llegue a querer subsanar o arreglar ciertos problemas de la sociedad. La última medida debe ser el derecho penal. Tratemos una de las medidas, tratemos con esto. Tenemos que mirar de pronto lo que tú dices, lo del control puede ser, no sé, en la compra de boletas, porque igual yo puedo mandar a alguien que me compre la boleta. Fácilmente cómprame la boleta o invítame y yo voy. O si de pronto en las filas van a mirar, no sé si está reportado o algo así antes del ingreso, no sé. Ahí, pero ahí la pregunta, Valeria, sería, ¿la sanción cuál vendría siendo? ¿El comprar la boleta, el tiquete para el partido, para el concierto, o el ingresar al partido o al concierto? Porque, estamos, lo decía usted ahora al inicio, estamos en el país del Sagrado Corazón y aquí la que no nos sabemos nos las inventamos para hacerle trampa a las reglas, para pasar las prohibiciones. Entonces, sí, lo que decía Valeria, pues si es que yo no lo puedo comprar con mi correo, Johan Quintero, pues pongo otro correo y voy y entro. Claro, pero mire, hay un tema muy importante que seguramente no se considera en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley tal vez lo que prevé es que la persona no pueda ingresar, porque lo que quiere prohibirle es el disfrute de algo adicional y que usted dedique ese dinero a pagar su cuota de alimentos. Pero lo que deberíamos atacar es que no pueda ni siquiera comprar, porque lo que debería prever ese proyecto de ley es que no pudiendo comprar, usted entonces ese dinero que le sobró de esa boleta lo destine a la cuota de alimentos. Sí, porque de nada serviría, por ejemplo, pero casos se han visto, ¿no? Que la voy a comprar, ya no puede ingresar, ¿y qué sucede? Pues Y le aplicaron la boleta, pero tampoco lo destiné para el sí, nada, mi risa. Pero sigue aquí nos enfrentamos a un problema y es cómo vamos a hacer todo eso. Ah, bueno. De ahí te dice que comprar, que no entre. Sí, hacer, aparte de que no entra cuchillos, tiene problemas hasta con la Ya te digo una alternativa. Digo, hay una alternativa. Alguna vez yo, orgullosamente hincha del mejor equipo de este país, viendo en los comentarios la gente de buen gusto sabrá cuál es el mejor equipo de este país. A mí que no veo el fútbol. Y el doctor Mamanén se acordará cuando también tuvimos la experiencia de asistir al estadio. Antes de uno ir, compra la boleta por internet y tiene que descargar una aplicación a la cual le llega esa boleta. Y para poder registrar esa boleta en nombre de uno, tiene que poner uno los datos y hacer un registro facial. ¿Verdad? ¿El bien la cédula? Piden cédula, piden correo y tomarse uno una foto. Para mí, esa podría ser una alternativa de cara al registro, a validar esa boleta que queda a mi nombre, de no me va a dejar validar esa boleta, verificarla, porque ya mi cara aparece como, uy, venga, es que usted es un deudor, pilas, y entonces me van a congelar ese dinero, más bien, y que lo pongan a disposición de la autoridad que se encargó de registrarme como un deudor.
podría yo, Y no en la fila, ya directamente en el estadio. o que le reciban la plata, luego se la pasa. No es así, eso no va a Además, pagan billado, o sea, imagínate si para entrar 2 horas, toca estar 2, 3 horas antes de animar. Tras de estar revisando, no, bueno, también sale el espíritu. Así ese proyecto de ley incluso se queda corto porque el proyecto de ley acá en Colombia prohíbe simplemente el ingreso a eventos masivos como conciertos, como estadio para partidos de fútbol y ya, pero usted lo acaba de decir, a usted no le gusta el fútbol. Entonces se podría llegar a ser un padre irresponsable porque le obviamente no le van a prohibir entrar a un partido de fútbol o a un concierto si no le gusta. ¿Listo? En Argentina se dio hace poco un fallo con una medida, una pena adicional muy buena a un padre irresponsable y es que se le prohibió seguir jugando o asistiendo a campeonatos de pádel. Entonces, fíjate, pero persona, para esta persona, lo del pádel es feísimo. Se le burlar una porque el pádel es costoso. Tiene para pagar el padre y no tiene. Se le abortó ese tipo de beneficio y eso duele más que la cárcel. Pero sí hay que quitarle la dimensión o la creencia de que el derecho penal es una fórmula mágica para curar todos los problemas de la sociedad, porque no solamente no lo es, sino que a veces los agrava. Sí, y bueno, ya para, o sea, cerrar un poco este tema y volviendo a jugar al abogado del diablo, yo siento que esto es más algo, como lo mencioné, algo de populismo punitivo. El sentir de la gente, entonces llega el legislador y dice, bueno, la gente está sintiendo esto, estos son los mayores problemas, metámoslo al derecho penal y eso por derecho de Dios. Está como un Son sanciones candidato, sociales. candidato político que ahorita ya por ahí pena, Karina perpetua para los violadores, si van a votar por ahí. Si quieres saber por qué no se puede la cadena perpetua para este tipo de conductas, déjenlo en los comentarios que con mucho gusto yo los explico. No descubrir de tipo de. Entonces, hablando de delitos, ocurrió otra situación que también fue el tema de una patrullera que no obedeció la orden de su superior y eso hubo un revuelo en redes porque hay opiniones muy divididas. Entonces, ese tema de la patrullera, pues, en resumidas cuentas, pues fue que desobedeció una orden, pero pues en redes hubo que esa orden estaba, bueno, con otro tipo de connotaciones. Entonces, en esa patrullera, bueno, ¿qué delito, como usted lo mencionó también, qué delito se configuraría cada... Entonces, muchas gracias, Jorge. Quiero que la gente entonces en este momento vea el video. De policía, le estoy dando una orden. Yo no soy patrullera Voltéese. de policía. Bueno, mi mayor. patrullera Saray Yo Córdoba. estoy peinada. No está peinada. Le estoy dando la orden y se la estoy el dando. primer turno. Cállese, me- cállese. No me mande a callar Cállese, y haga el cállese. favor y me respeta. Cállese, Haga el cállese, favor y me respeta. cállese, No me cállese. voy a callar. En efecto, Jorge, pues se trató de la patrullera Winnie Saray Córdoba Murillo en la estación de policía de Quibdó en el Chocó. Palabras más, palabras menos, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, mientras ella estaba en turno, entre otras cosas, pues llega el mayor Alexander, me acuerdo su nombre, y le ordena, patrullera, peínese, porque es evidente, la está grabando, como acabamos de ver en el video, peínese porque usted está en turno y a consideración del mayor, usted está, uno, despeinada, o lo que la gente le dice desatalajada, no solamente en uniforme, sino en presentación personal. A lo que la patrullera, como acabamos de observar, pues le dice, mi mayor, es que yo estoy peinada, yo estoy peinada. Él recibió eso como una desobediencia, como, no me está queriendo hacer caso, y ella le seguía haciendo, yo estoy peinada, yo estoy peinada, yo estoy peinada, a lo que le dijo, calles, calles, a mí no me responda. Y pues como pudimos ver ahí en el video, la patrullera pues se paró y a mí me respeta, a mí me respeta porque se fue, uno, yo estoy peinada, no sé, déjenos saber en los comentarios si no, peinada, no, ella estaba peinada o no, comenten. Y si ustedes en la posición del mayor ante esa desobediencia como ocurría cuando uno era un niño, que le decía a los papás o que le alzaba los hombros y los papás le decían, a mí no me responda, así que le voltea ese mascadero, en este caso trasladado al mayor, pues si realmente fue una desobediencia de esa orden. En este caso se realizó un video sobre eso, el delito que inicialmente uno podría ver que se está incurriendo o que está cometiendo la patrullera en su calidad de patrullera, de miembro de las fuerzas militares, en este caso la policía, es el delito de insubordinación, que es básicamente no permitir que se ejecute una orden que es legítima porque la profirió el mayor con actos violentos. En este caso, el igualársele
pues bien o mal ella es una inferior, eso es una realidad, ella es una patrullera, no le puede igualar un mayor y se le igualó para no permitir que él le impartiera la orden y más que impartirla, que ella la cumpliera. Es que es un mayor que se la está dando, es que no se la está dando ni su hermano, ni su novio, es el mayor que en la jerarquía de la policía Y Ariana, poder sobre- además yo creo que esa orden estaba, ¿cómo se dice? Como de más, porque es que ella tiene que estar bien presentada, ella no tiene que venir aquí despeinada porque es como la imagen de la institución. Entonces ella no puede estar en esa... Pero es que el debate, que este debate aquí es qué es buena presentación. O sea, a mí me gustaría sentar al mayor acá y decirle, Explíqueme usted qué es una buena presentación personal, porque es que ahí sí ya es un tema, en mi concepto, un poco subjetivo. O sea, Ellas tienen que tener un peinado en específico. A ellos las enseñan a hacerse el moño, a ellos les enseñan la cantidad de gel que tienen que aplicarse. O sea, ellas sí tienen una normativa para estar peinadas. Ella estaba... Bueno, pero es que aquí tenemos que considerar un factor adicional y es que la patrullera era negra y por lo tanto su cabello no es igual al de una persona blanca, a un indígena y demás. Tal vez eso pueda aplicar muy bien en las primeras horas para cualquier persona y para cualquier cabello, pero el cabello de la gente negra es rizado, es muy rebelde, incluso para ellos tiene su propia identidad, ese estilo, y seguramente no se puede cumplir a rajatabla ese tipo de peinado que sí está para otro tipo de cabello. Pero es que ahora, yo lo que quiero hacer, ¿sí es? Y perdóname que te interrumpa, Valeria, pero es que a mí se me hace que la orden e incluso todo este tipo de reglamentos tienen un tinte machista, ni siquiera racista, pero sí machista. ¿Por qué? Porque que esté o no bien peinada, a mí no me parece tan relevante para el cumplimiento de su función, ¿verdad? De acuerdo. Yo como policía puedo cumplir muy bien las funciones estando peinado o despeinado. Es más, si voy a perseguir un delincuente, debo despeinarlo. Y ojalá lo otro no se despegue, porque se esforzó. Sí, pero fíjese que para los hombres, porque la mayoría de esto lo incumplen son los hombres, no existe ese tipo de exigencia. A mí me parece mucho más grave tener policías gordos con un sobrepeso totalmente desmedido que sí impide el cumplimiento de una función policía. Como un tipo de 130 kilos, de 120 kilos, puede llegar a perseguir a un delincuente totalmente hábil de 70 kilos. Ese sí debería, en ese tipo de aspectos sí debería centrar la policía su atención. contradigo, porque ellas a los hombres, a ellos sí les exigen un peluqueo bajito, uno, y dos, ellos para ascender sí tienen que tener cierto pesaje, ellos no pueden estar así de gordos. Sí, porque igual, ¿qué tal se hace Gordon? Que soy de jazzista. Pero ellos sí les otros ven eso. Ya que tocas el tema de los hombres y de su aspecto. Había un decreto por allá en el 97 que prohibía que policías inferiores a un rango de oficiales pudieran tener bigote. Es decir, el bigote solamente se le permitía a oficiales y demás, del caso Palomino. Eh, esa norma fue declarada inexequible por el Consejo de Estado y por lo tanto ahora cualquier persona, si es patrullero, cualquier rango, puede tener el bigote. Que sin ley, o sea, son solamente medidas que favorecen normalmente a los hombres, porque mayoritariamente son los hombres. Pero es mujeres también les dejan dar todos ya estar con un bollito, tal vez van a tener una colita. Pero tiene que estar pendiente, no puede estar con el cabello suelto. Y es que no, yo digo que una cosa es la libertad de expresión en la vida civil y comparando con la vida militar es totalmente Pero diferente. ahí yo quiero hacer una precisión y es que totalmente de acuerdo que de pronto un policía en el ejercicio de sus funciones, siendo policía en una persecución a un ladrón, pues se tendrá que despeinar, perdón, se tendrá que desatalajar, sudar, se ensucia, se embarra. Y ha habido policías que por salvar personas se han tirado a ríos, a piscinas, bueno, normal. El tema es que frente a este caso de la patrullera Winnie Saray, eh, dicen en las redes que el video que pudimos observar correspondió precisamente porque cuando el mayor llegó al puesto de trabajo en la estación de Quibdó, en Chocó,
El pelo lo tenía así porque estaba durmiendo en el puesto. Es decir, es distinto que ya se despeine porque sudó, porque su pelo es difícil de manejar, a que la encuentren allá tendida en el escritorio y hay mayor aprovecho para, entre otros. Y además estamos hablando de un delito, ¿no? Porque en el Código Penal Militar dice que si tú estás de centinela tienes que estar despierto. Tú no puedes estar dormido, ni mucho menos por allá de pronto bajo sustancias psicoactivas. Tienes que estar ahí pendiente porque es que estás cuidando la integridad, la vida de tus compañeros. Entonces estamos hablando de... Pero fíjense que efectivamente esos son los temas relevantes que deberían preocuparnos como sociedad. Si estaba durmiendo o no y por lo tanto cumpliendo o no su función. Y si ese acto que ella desarrolló constituye una desobediencia, que para mí es una desobediencia, es un ataque a su superior, que creo que Johan, que Sí. conoce más un poco el penal militar, sabe el tipo penal. Porque independientemente de que estuviera o no despeinada, ella sí debe una obediencia a su superior. Y es evidente que su actitud ante una orden que hasta ese momento era legítima, porque tiene que estar bien presentado y demás, fue una actitud de desobediencia grosera y retador. Pero lo que no nos debe ocupar son superficialidades como Sí. si estaba bien peinado o no. Porque reitero, peinada o no podía cumplir su función, pero corto o no, si no puede cumplir Pero a varias. recuerden que es un régimen castrense, que es un régimen muy estricto con el tema de la presentación, de cada t-shirt, de todo. Sorte el brillo de las botas, esa parte. Pero también estoy aquí de acuerdo con Juan Manuel y es porque a los hombres no se les exige eso. O sea, es lo que decía Juan Manuel con el ejemplo de los policías gordos. O sea, sin desmeritar la labor obviamente de la policía, pero creo que todos hemos visto un policía gordo. Sí, todos. O sea, De hecho, la excepción es ver los flacos. lo van a funar. Sí, seguramente. También ahí el tema es que hay cosas tan insignificantes que no aportan ni quitan el cumplimiento de las funciones que uno ve, por ejemplo, la policía de Estados Unidos. Son policías, uno, que están muy bien físicamente, que van al gimnasio, que tienen un muy buen físico, son barbados, son Todos los países, yo creo. cuello. En muchos países es así. Aquí no les permiten tener barba, por ejemplo, que no tengan tatuajes, y son cosas que eso ni quitan ni ponen. Irrelevantes. Sí, la verdad que Y son tan irrelevantes que en Estados Unidos un policía con barba o tatuado genera más respeto a la autoridad que acá un policía bien presentado. soy con el corte, afeitada. Y hay que empezar por quitar entonces ese tipo de superficialidades para generar entonces un tipo de respeto a la autoridad, porque el respeto a la autoridad lo ganan con actuaciones legítimas, siendo eficaces en el combate del crimen y demás. No importa si usted está tatuado o no, si está despeinado o no, etcétera. Ujú. Sí, o sea, en este tema siento que también hay un debate aquí y es el tema de la legitimidad de la orden. O sea, ya que Johan toca el tema de que, digamos, esa parte yo no la sabía, que se estaba dormida. O sea, yo solamente vi la parte donde que se grabó y que incluso hubo un video de seguimiento que se ve que la están esposando, la capturar porque prácticamente intentó agredir al mayor. Esos sí son temas relevantes. Por supuesto, si está dormida, si intentó agredir a un superior. Pero si está bien peinado o no, Lo que pasa es que hay una realidad y es que, bueno, sí estamos discutiendo aquí como esas insignificancias, pequeñeces que ni quitan ni aportan ni disminuyen la correcta realización de sus funciones. Pero la realidad es que una orden es una orden. Ahora, ya entrará uno a estudiar la legitimidad de la orden, es decir, si es una orden que realmente se deba cumplir porque proviene de un superior, el mayor, porque es una orden legítima, no contraría la constitución política, no es una orden que implica vulneración de derechos fundamentales, porque tiene que ver con el desarrollo de sus funciones, porque entre otras cosas, haga lo que yo haga, sea cuidar una estación, sea patrullar, bien o mal que nos parezca, debo estar bien presentado. Entonces, Mire, Valeria tocó un tema muy importante y es que esto es un régimen castrense. Si yo ingreso a la policía, yo tengo que saber que tengo unos superiores y que sí o sí voy a cumplir unas órdenes. Tan es castrense que, aludiendo en la fuerza pública, no pueden deliberar. Es decir, entre otras cosas, no pueden votar, ¿sí? No pueden deliberar. Cumplen una orden. La orden se cumple si es legítima y en mi caso era legítima. En redes sociales hubo un debate acerca de que
no fue la forma en que se dio la orden, que no debió haberle dicho cállese porque esa no era la forma. Es que esas son las formas de las órdenes. Es que las órdenes no se obtienen, las órdenes se exhiben. Y frente a esa orden hubo una intolerancia, una actitud grosera, hubo una rebelión. Y citando una frase para no regresar a la filosofía, vamos a ponernos un poco más Netflix, citando una frase de Peaky Blinders. Cuando toleras la rebelión crece. Es como quitar ladrillos de tu casa. ¿Quieres que la casa se caiga? Porque eso es lo que va a pasar si permitimos la rebelión de todos los patrulleros. La policía se cae un poco más de lo que ya está caída. No, y además de eso, yo quiero agregar, bueno, primero que ella, cuando le dicen peínese, ella fue grosera, retadora, dice, retadora, estoy peinada varias veces, para mí eso es retador, y obviamente el mayor, yo creo que también, cuando le contestó, obviamente fue grosero porque le dijo, cállese, eso es grosero y respetuosa, pero creo que está respondiendo a una grosería anterior a la de él. Sí, eso es cierto. Y a mi consideración tampoco yo considero que en ciertas órdenes o en ciertos actos de la policía sí hay ciertos criterios machistas, pero por ejemplo en este no veo ningún criterio racista, porque para estar despeinado puedo estarlo siendo blanco o negro, siendo alto o bajito. Para callarme por haber sido grosero, puedo hacerlo siendo blanco, negro, amarillo, alto, como quieran. No, yo nunca vi una expresión racista. Yo tampoco. Y hay que también ir eliminando ese tipo de justificaciones que a veces se dan para... También la justificaban por ser mujer y eso a mí tampoco, creo que en ningún momento me dijo, la discriminó por ser mujer, o sea, no. Es que el tema ahí viene lo que yo mencioné y es las personas negras, pues tienen una estética en su cabello, también lo digo Juan Manuel. Entonces, para el mayor que, por eso yo digo, ojalá me traigan al mayor y lo siento acá y le presento. Pero es que Usted dígame qué es estar despeinado para una persona. Yo he visto personas de color, yo he visto personas de color bien peinadas, porque para eso es el gel, la laca, ellas usan varias cosas, no solo gel, usan laca, y yo he visto personas de color con el pelo bien crespo, bien, y bien peinadas, no se les sale ni un perito. y si usted sabe que su cabello, entre otras cosas, es muchísimo más difícil de manejar porque el cabello es así, pues hombre, Pero en un turno a las 4 de la mañana, la señora se tiene que levantar a las 12 entonces para arreglarse el pelo. no, pues es Pero eso ya debería la casa que se no debería estar dormido. Entonces, de broches que inician el video fue porque estaba, ahora, así no estuviese grabando, no estuviese dormida, perdón, hay que mantener una presentación personal. Además, usted está en una estación, usted no está en la calle del pie donde ahí se despeina. Sí, yo Usted está en una estación en donde, entre otras cosas, la gente puede ir en cualquier momento a la policía. Y usted es la representación de la policía en ese momento, y no, pues la policía, toda su estirada, toda esa talajada, no. sí, uno dice que Debe abater el crimen. No, esta estación ahí no. Bueno, y un último punto Jorge, antes de que lo cerremos. Se dice en redes sociales que hoy, a esta fecha, con esta fecha, el mayor fue suspendido. pero no directamente por eso. Él ya tenía varias denuncias, así que maltrato al subordinado. Entonces, por eso va a Hay una línea muy delgada entre imponer ese cállese, porque es que le estoy dando una orden y usted no se tiene por qué ni igualarse a mí, ni desautorizar mi orden, a de verdad en las fuerzas, de qué manera se está tratando a los inferiores. Que Pero, puedes pero para todos, ahí yo entro y digo como, bueno, es que si yo hoy le hablo a un subordinado así, pero ven, por favor, por favor, Bueno, o sea, no, por favor, peínate, creo que no, no, o sea, obviamente te van a pasar por el zapato y no te van a hacer el caso que... tal vez, porque eso no lo conocemos, detrás de ese cállese, que para nosotros puede ser el ejercicio legítimo o una orden, pues estaría ese contexto de esos antecedentes de esta persona que tal vez ha ejercido cierto uso de autoridad y demás. Y eso lo desconocemos, ¿sí? Nosotros solamente tenemos ese contexto del video de cállese y cállese. Pero también quiero dejar de una vez sentada una posición respecto de los antecedentes, como lo manifesté en un video por más de que una persona tenga antecedentes o anotaciones, esos antecedentes no son prueba
de la comisión de, de un nuevo delito o en este caso una falta disciplinar. Los antecedentes no son prueba ni de un delito ni de una falta disciplinaria, como la carencia de antecedentes tampoco es prueba de nuestra inocencia en alguna investigación penal o disciplinar. Así es. Que basta la realidad que la suspensión de él responde a que ya hay conocimiento de superiores de que estas cosas al parecer ya han venido siendo frecuentes. Entonces él no fue suspendido porque, venga, usted Despeinarse o no sabe hoy, pero entonces lo están es investigando qué tan cierto es que esto no es un caso aislado de un hecho de una rebeldía por parte de la patrullera, sino que de pronto también más inferiores, así como ella, han sido víctimas tal vez de un abuso, de un exceso en esa orden legítima, porque ya, y si ya el exacto, porque podríamos estar no solamente entonces ante un delito que me corregirá doctor Johan, que podría ser el de ataque a superior, agresión a superior, que es propio del Código Penal Militar, a pasar a tal vez ya a un acto de total inconformidad, de hasta una legítima defensa que ya pudiera estar ejerciendo esta persona, la patrullera Winnie, producto de un contexto de ya eso de cuidado, acoso y demás. Eso es lo que no sabemos. Sí, sí, pues todo se definirá en el proceso que se está llevando, proceso disciplinarios. Y antes de pasar al otro tema, por favor suscríbanse, quédense hasta el final, pues terminaremos este episodio con una nueva sección que nos inventamos aquí, para que por favor se queden hasta el final. Si no se han suscrito hasta el momento, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de cuando subamos un nuevo episodio. Y como les comenté al principio, estamos subiendo shorts todos los días para que vayan y los vean sobre temas de actualidad. Pasando al siguiente tema, es bastante interesante, sin sonar a tinte político, pero es que es un tema relevante jurídicamente hablando, y es el tema de Juliana Guerrero, que no se presentó, a una audiencia que le había citado la fiscalía. Valeria fue la persona que hizo este video, lo hizo muy bien explicado para que también vayan y lo vean, pero aquí pues nos va a dar un poco de contexto de qué fue lo que ocurrió. Cuéntanos qué pasó con Julianita. nuestra viceministra de las Culturas. Bueno, lo que pasó fue que a Juliana en varias ocasiones se le ha citado para que vaya a una audiencia de imputación porque presuntamente se falsificó un título en la fundación. ¿Cómo se llama? El escándalo de la, De la sí, Sociedad San José. de la Fundación San José. Entonces, pues, presuntamente, ella pues no ha asistido, pero a ella se le vio asumiendo como de pronto bajo sus cargos, o sea, bajo su cargo estaba presente en otros eventos. Un ejemplo, estaba como que la elección del rector El consejo. en vez de ir a la audiencia. Y además que lo hizo por segunda vez. Entonces, claramente las personas se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa cuando yo no asisto a una audiencia de imputación de cargos? ¿Quién citó a esta audiencia, doctora Valeria? ¿A Juliana? Un juez. Pues, Ok. bueno, yo lo que veo acá, obviamente quiero aclararle a todas las personas que no por el hecho que tú estés en un proceso penal es que ya estás condenado o algo así. Hay una serie de procesos, pues como sí, de procesos se puede decir así, en los cuales se va a determinar si es culpable o no. O no nos vayamos más allá. Un comentario que hizo una persona en el video que tú hiciste, dice que es que si él no asiste, entonces ya. O sea, desaparece. Es un proceso penal, entonces no asistí, ya con eso me salí del proyecto. En este caso, en la audiencia de imputación es muy importante que esté indiciado, que posteriormente va a pasar imputado, porque a esta persona aquí se le va a decir por qué se está iniciando un proceso en su contra. Entonces, sí, en esta audiencia, por lo general, es muy importante que se esté, porque si no, no se puede llevar a cabo. Pero no significa que hace parecer el proceso. Aquí vamos a ver dos figuras, entonces entramos con la contumacia que yo le explicaba, que es cuando una persona debidamente notificada no asiste a una audiencia porque no quiere. Simplemente está notificada, Valeria. o sea, que se le informó que tiene que asistir a un proceso. Ok. O la persona ausente, que es una persona que realmente no se sabe dónde está, que no se sabe nada de la persona, ahí sí es diferente. Ahí, en estos dos casos se asigna un defensor público que es el que se va a encargar de llevar el proceso de la persona. Entonces, pues, quería Juliana, pues, si no vas, te pueden declarar y no es paciente. Eso de que desaparezca en el ICE. O sea, solo pase que el debate ha girado en torno a que precisamente la comunidad en general cree que entonces este tipo de aplazamientos, esos dictados o de inasistencias sirven
para detener el proceso y que con eso entonces la Administración de Justicia ya deja de operar cuando ello no es así. Y en efecto, como lo dice Valeria, si esta persona está debidamente notificada y enterada que tiene esta diligencia, y creo que esto es mucho más que obvio en una persona como Juliana Guerrero, porque no solamente lo sabe porque le ha llegado alguna notificación a su correo electrónico o a su casa, sino porque todas las redes sociales se sabía que estaba citada para ese día. Es decir, tenemos claridad de que ya estaba enterada de esa diligencia y no comparece, pues se le puede declarar en contumacia, que es esa persona rebelde, grosera, desobediente a la administración de justicia. Y ahí se le puede designar un defensor público. Y aquí viene el otro debate, porque las personas tenemos derechos a designar nuestro defensor de confianza. Y ese defensor de confianza prevalece sobre todos los demás. Pero tampoco quiere decir que si yo no designo un defensor de confianza, un abogado a quien yo le estoy pagando, se detuvo el proceso. No, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo tiene un sistema nacional de defensoría pública que también se le puede asignar a este tipo de personas. Hay una creencia incluso en redes sociales por parte de abogados penalistas que he leído que el defensor público solamente puede ser asignado a personas que carecen de recursos económicos. Eso es falso. La ley que regula el Sistema Nacional de Defensoría Pública establece que se le pueden asignar defensores públicos a personas en tres eventos. Uno, por carencia de recursos. Dos, por una imposibilidad social de designar algún defensor. O tres, por necesidades del proceso de la administración de justicia. ¿Cuáles pueden ser estos eventos diferentes a los de la carencia económica? Una imposibilidad social de nombrar un abogado de confianza fue muy conocida en el caso de Juliana Zamboni y de el arquitecto Noguera, que a esta niña. El caso generó tal conmoción, tal escozor y tal rechazo que esta persona en sus principios se vio con mucha dificultad para contratar un abogado porque ningún abogado quería exponerse a ese escarnio de que lo relacionara con la defensa de un delito tan execrable como fue el de Juliana Zamboni. A esta persona él finalmente logró contratar un abogado, pero estuvo a punto la defensoría de designarle un abogado público, un defensor público, porque no podía designar un abogado, pese a que, claro es, tenía los recursos. Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, es el ejemplo del tercer caso de las necesidades del proceso. Resulta que a veces los procesados tienen los recursos para contratar un abogado, la posibilidad social de contratarlo, porque cualquiera hubiera querido seguramente ejercer esa defensa de Samuel Moreno Rojas, pero empezó a dilatar ese proceso con maniobras que al parecer eran mancomunadas con la defensa, pues el juez tiene unos poderes, retiró ese abogado y la defensoría por dos audiencias creo le designó un defensor público hasta que él ya volvió a designar otro. Entonces, sí se pueden designar defensores públicos para personas que tengan solvencia económica y no han querido pagar su defensa. Incluso el mismo Sistema Nacional de Defensoría Pública establece que en esos casos la Defensoría Pública podrá cobrarle honorarios a esa persona que teniendo recursos económicos no designó un abogado de confianza y lo hará a través de una jurisdicción coactiva y mediante los honorarios fijados en las tablas para los respectivos procesos. Pues también hay que quitarnos la idea de que no acudir a una audiencia impide el proceso o no designar un abogado de confianza impide el proceso. No, hay muchos mecanismos para que el proceso continúe y seguramente en una tercera inasistencia será la fiscalía quien deberá solicitar esa declaratoria de contumacia. Bueno, yo digamos ahí quiero agregar algo y es que, amigos, o sea, de verdad, los jueces tienen en cuenta mucho el tema de si tú eres rebelde o si compareces. Los jueces también son seres humanos y ellos también se fijan en eso. Entonces, a la hora de dictar una sentencia, un juez puede darte una sentencia un poco más suave si vio que tú eres una persona responsable, asististe al proceso, colaboraste, a que si eres una persona rebelde y que nunca puede. Y no solamente eso, perdóneme, doctor Johan, lo interrumpo, sino también que ese tipo de valoraciones se tienen en cuenta a la hora de solicitar o no una medida de aseguramiento, porque uno de los fines a los cuales puede acudir la fiscalía para solicitar una medida de aseguramiento
es comparar el riesgo de no comparecencia de esta persona para cumplir la condena. Pues claramente si una persona ha asistido a todas sus audiencias, ha designado su abogado de confianza, no hay tanto riesgo con esta persona de que no comparezca a los llamados de la Administración de Justicia como si lo hay con una persona que tuvo que ser declarada en contumacia. Pues tampoco ni siquiera se trata de una estrategia para frenar el proceso, ni que sea muy efectiva para la defensa del mismo. Aquí sí quisiera yo explicarle a las personas que nos están viendo sobre la medida de aseguramiento precisamente. Y es que básicamente una medida de aseguramiento es que mientras yo como persona investigada estoy siendo investigada por la fiscalía para que posteriormente me juzgue un juez, pues podría fácilmente estar privada de la libertad, es decir, en prisión. Y no asistir a las audiencias, como el caso de Juliana Guerrero, podría ser un motivo, una causal para que me apliquen, para que me impongan esa medida de aseguramiento, es decir, para que me priven de la libertad, porque usted definitivamente, siendo figura pública y todo servidora pública, y no obstante eso, sigue sin venir. Entonces, para asegurar su comparecencia a este proceso, nos va a tocar privarla de la libertad. Punto número uno. Punto número dos, que me parece sumamente reprochable. Por supuesto que a las citaciones de los jueces hay que acudir y hay que cumplirlas. No obstante, no significa que si de pronto a uno se le presentan situaciones de índole laboral, de salud, personales, pues no se pueda pedir un aplazamiento o que si no fui una vez, pues entonces ya definitivamente me van a declarar en contumacia y el proceso va a seguir. No, pero a mí me parece inconcebible que una figura como Juliana Guerrero, entre otras viceministra de las Juventudes, no asista a una audiencia de formulación de imputación bajo la excusa o el entendido de estar cumpliendo con funciones propias de su trabajo, más aún teniendo en cuenta que literalmente su empleado es el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué posición tiene el gobierno de cara a apoyar esa correcta administración de justicia? Juliana, vaya, ¿cómo así que va a la del retorno a la audiencia? Exacto. Es sumamente inconcebible. Uno, además de la connotación que tiene estos dos, pues es que es trabajadora del gobierno. Y esto todo el mundo lo conoce. Entonces, no voy porque estoy aquí donde el rector, que para mí es más importante estar aquí en la elección del rector que ir a una audiencia en donde me van a decir por qué delitos me están investigando. Claro, y genera esa sensación de que para las personas que están en el poder sí pueden acudir a este tipo de maniobras, mientras que realmente no podría porque si no a ellos sí les estarían solicitando una orden de captura, una medida de aseguramiento, O demás. sea, hay otra realidad, así como ocurre, por ejemplo, con las citas médicas, con las citas a ir a la entrega de boletines de los hijos, las citaciones para procesos administrativos o judiciales también son de obligatoria concesión por parte del empleador. Es decir, yo fácilmente puedo ir, vea, me citaron del juzgado tal, para tal día necesito el permiso. Y así como las citas médicas y los permisos para ir a las entregas de boletines me las deben conceder, mucho más si el empleador es el gobierno, o sea. Entonces, por favor, asistan a las audiencias, no desaparece en el aire nada de eso. Hay consecuencias, así esté relazado, hay consecuencias de verdad. Bueno, y ya para cerrar este episodio, estamos implementando una nueva sección, no le he puesto todavía el nombre completo, pero es sección Black Mirror, jurídico, no sé, está encablador. Déjenos en los comentarios Como mire que se llame. le pondrían a esta nueva sección de temas que ya son un poco salidos de toda esta parte jurídica, Bueno, yo hice un video al respecto de algo que ya, o sea, nos ha impregnado en todo, vida laboral, personal, o sea, de todo que es la inteligencia artificial, la guía. Entonces, en el video yo expongo unos casos muy puntuales de temas de personas que pues ya no están, personas que por interacciones con esta inteligencia artificial, pues se desvivieron. Entonces, traigo unos casos muy puntuales en ese video y es después de interacciones de estos jóvenes, porque todos los casos que yo traje eran jóvenes. Creo que uno de los que investigué, pero no apareció en el video, era un tipo ya mayor, pero pues bueno, no lo saqué, pero pero la mayoría eran jóvenes. sí, pero el tema aquí que yo quiero decir es después de esta interacción con la IA, ya como esta psicosis digital, porque ya no le hablan a la IA, o sea, por lo que pude investigar, no le hablan a la IA como una máquina, sino como le dicen bro, que es mi amor, le dicen, le ponen un nombre y pues está ahí. Pero eso es entendible, doctor Jorge. Algunos estamos muy solos.
Entonces, cuando esto pasa, tenemos anterioridad, está diciendo ahí. Cuando esto se va a decir, entonces, o sea, una persona joven que es como una esponja de todo, o sea, es una esponja, absorbe, o sea, la que está allá, ¿no? Es una esponja en la cama, absorbe absolutamente todo y son tan maleables estas personas, los jóvenes. Entonces, cuando, o sea, yo lo digo como si yo tuviera 40, ¿no? Por eso no, pero entienden mi punto. El caso es que esto, después de esta interacción, estas personas se desvivieron y pues ahorita hay unas demandas contra estas compañías. En un caso es contra OpenAI, que es el propietario de ChatGPT, y hay otra contra Character AI, que creo que la dueña es Google. Entonces, mi pregunta acá es, y las que yo hago en el video, esto no ha llegado a Colombia, o al menos yo no he escuchado un caso de alguien que se haya despedido aquí en este país por un tema de una interacción con una IA. O sea, eso se ve allá, pero no demora en llegar. Sí, claro. Porque incluso yo ahí saqué una estadística, es que el 51% de los jóvenes piensan o están hablando con una IA sobre sus problemas personales, que es más temas psicológicos, consejerías. Entonces le están pidiendo a la IA que los asesoren cómo vivir la vida correctamente, o bueno, toda la interpretación que le quieran dar. Aquí se abren varias preguntas. Primero es, si esto ocurre en Colombia, partamos de la base, y es que aquí en Colombia las personas jurídicas pues no tienen responsabilidad penal, a diferencia en Estados Unidos. ¿Qué es una persona jurídica? Una persona jurídica pues es una persona que, pues por así decirlo, una empresa, una compañía, no una persona natural, que es un ser humano de carne y hueso, sino una compañía que en este caso pues es propietaria de ChatGPT, en el caso de OpenAI, la empresa. Exacto. Entonces, cuando esto ocurre, allá en Estados Unidos, pues ya hay unas demandas, incluso se concibió una, si mal no me falla la memoria, y la otra está en proceso, que es la de OpenAI, que esa es como la que más ha tomado revuelo. Entonces, si aquí en Colombia eso pasa, pues no podemos demandar a OpenAI, sin partir de que esa empresa no está aquí en Colombia. O sea, el servicio de ChatGPT está en Colombia, pero no está ubicada en Colombia. Entonces, primera pregunta, ¿debería hacerse una reforma para que personas jurídicas puedan responder al Código Penal? ¿O estamos hablando de un tema ya, y aquí me pongo un poco técnico, que es el tema de si esto es un producto defectuoso a los ojos del Estatuto del Consumidor? Entonces, hay muchas preguntas que sé que no las vamos a resolver acá, pero es para plantear la discusión de cómo la IA está afectando todo este tema, de que incluso están influyendo en la mentalidad de los jóvenes para que tomen este tipo de decisiones, eh, sin partir de que lo diga explícitamente, solamente que en el servicio de esa consejería, de esa psicología sin licencia además, que me parece bastante grave, pues motivan o incentivan o le influyen esos pensamientos a los jóvenes que pueden terminar pues en estos casos. Pero aquí es donde, Jorge, y yo me aparto un poco de la responsabilidad de la IA para decir, mire, este tipo de aplicativos son aplicativos de consulta. Incluso jóvenes ahorita lo están tomando como consejería. Pero es eso, consultas, consejos, no es obligatorio. Luego, si yo le consulto algo a la IA, es de mi entera responsabilidad y voluntad asumir eso como cierto o no, hacer eso que me dicen o no. Claro, ahora entonces vamos al campo. Eso frente a situaciones o a personas que se puedan, que tengan todas sus facultades mentales y se puedan determinar conforme a sus propios criterios. Pero si entonces, y vamos entonces al otro caso, la persona que está consultando a esta IA es una persona que no puede determinarse por sí misma, que tiene problemas mentales. ¿De quién es la responsabilidad de que esta persona se haya desvivido por algún consejo que haya dado la IA? ¿De la IA o de los padres que debían estar vigilantes de qué está haciendo y consultando su hijo en Internet? Porque lo mismo aplicaría para IA como aplicó en su tiempo anteriormente para un juego que hubo en redes sociales que terminaba en su, que era el juego de la ballena azul, creo, o de la ballena solamente, no recuerdo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quienes generan este tipo de aplicativos o de los padres que no están pendientes de que están consultando sus hijos? Pues digamos, yo quiero aportar algo ahí, es que los niños, niñas, adolescentes son unos sujetos muy manejables. Entonces, digamos, ellos obviamente, al depender emocionalmente de una IA, obviamente
veo un desplazamiento de pronto de autoridad de los padres, porque ellos se van a, uno, a enfocar más que todo en lo que le está diciendo la IA, porque se volvió su amigo, su consejero, etcétera, etcétera. Entonces sí veo eso y además de esto, creo que la IA también, lo que todos sabemos que a la IA le pagan por responder, entonces muchas veces ellos desinforman, la IA desinforma y obviamente un niño, niña, adolescente no sabe tanto, digamos, algo que es verdadero o algo. Es otro tema que podría generarnos muchísima discusión y es el pago de estas aplicaciones, porque la regla general es que, y yo lo tengo así, yo tengo descargado ChatGPT gratuito. Luego, si no estoy pagando, ¿cómo podría yo generar o exigir algún tipo de responsabilidad de esta empresa si yo no estoy pagando por una contraprestación de un servicio bueno? No, y si una IA me incita a mí a que, o sea, y soy un niño y niña adolescente, pues yo creo que ahí sí debería haber una responsabilidad de pronto por parte de OpenAI. Pero, o sea, es que, disculpe, Incitando Es que trazando el ejemplo, a mí me cuesta bastante creer que un papá actúe de policía encima del chico. pero ese así el deber ser. o sea, es eso, se los garantes Ahora, niño. evidentemente uno de papá va a tener espacios de estar trabajando, claramente, pero este tipo de situaciones a las que llega el joven, niña, niña, adolescente al punto de desvivirse, eso yo no creo que sea de hoy para mañana. Ya debe haber un tiempo considerable en donde uno como papá debe notar que hay comportamientos que venga, pero ya no habla con nosotros, entre otras cosas, se la pasan pedazos hasta ese aparato. Pero digamos, y sale con varias páginas los que tú dices, que están trabajando, o sea, no se enfoca mucho en eso. Y para mí sí los papás son los garantes de los niños y adolescentes y ellos tienen que ser responsables de qué está viendo su hijo, qué está hablando su hijo con ChatGPT. Y a mí me parece algo muy importante, es que creo que ChatGPT no pide edad para ingresar a una aplicación de eso. En definitiva, no la pude. Entonces, Y así la viviera, Valeria, así la bueno, igual TikTok no se creó Facebook siendo menor de edad. A la fecha Facebook me dice Johan felices 86 años o en 2026. Y eso fue tan sencillo como poner en el correo que yo nací en el 82. Sí, no toca. Bueno, pero no lo hagan, no lo hagan. No, pues este tema yo lo quise traer porque son cosas que desafían el derecho. O sea, yo en ningún lado, o sea, digamos cuando estuve revisando el Estatuto del Consumidor, porque me pareció interesante traerlo, pues a eso si era un producto defectuoso o no, que al final pues se debatirá. em, no vi en ningún lado algo de inteligencia artificial. Es más, lo único que se ha ventilado, o sea, como novedad en temas de inteligencia artificial y que había planteado un debate en el derecho, sobre todo el tema de propiedad intelectual, era quién le pertenecía a las obras de una IA. En un tribunal, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, dicen que no le pertenece a nadie. Pero es lo único que se ha resuelto respecto a este tema, porque se siguen ventilando más casos de este tipo y pues la demanda, pues miraremos en qué termina ya en Estados Unidos, pero sí son temas como distópicos o temas complejos en la vida jurídica porque pues el derecho siempre va mucho más atrás que la sociedad y pues ya vamos en una IA y pues apenas estamos regulando las prácticas de la IA, pero no estamos hablando de esto, de ejercicios sin licencia para la psicología, bueno, y todas estas situaciones que se vienen presentando con la inteligencia artificial. Entonces, Un último punto, Jorge. Hay una realidad normativa ahora que iniciando le he preguntado a usted al doctor Juan Manuel que si en el derecho penal debería intervenir en algo frente a una responsabilidad de, entre otras cosas, pues en la pérdida de esa vida por haber sido instigado a desvivirme. Actualmente, el único delito que habla sobre algo similar es la inducción o ayuda al suicidio, que es un delito que en Colombia solamente lo cometen las personas, no las empresas, mucho menos inteligencias artificiales. Para mí una inteligencia artificial es una herramienta de libre acceso, precisamente que funciona como una herramienta. Y el doctor Juan Manuel, y pues invito a que él no sé, en ese primer capítulo decía, caso del arma, ¿cómo voy ¿cómo voy yo en un homicidio a culpabilizar o a tratar de buscar responsable en la persona que creó el arma, ¿no? Que la construyó, que la fabricó y no solamente en el que la utilizó? Entonces, de cara a a la IA como una herramienta, ¿cómo voy yo a culpabilizar o encontrar un responsable en quien creó la herramienta que finalmente otro decidió cómo utilizarla? aquí sí yo me aparto un poco y ya para cerrar la discusión y es que ahí está la diferencia. Las armas no son de libre acceso. Yo sé, ¿no? Legalmente habla, supone, sí. La IA sí. Y la IA no
en mi opinión, debería ser de libre acceso. No todo el mundo sabe utilizar una inteligencia artificial para lo que es. O sea, hay personas que la usan como un psicólogo. Es que eso es lo que más me dejó impactado en este tema. Entonces, sí, si les gusta esta nueva sección de la distopía jurídica Black Mirror, dejen en los comentarios cómo quieren que se llame. Déjenlo en los comentarios si les gusta esta sección. Si les gusta este video, suscríbanse, activen la campanita para ver más nuevos episodios que vamos a estar sacando cada semana. No olviden de seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado en todos estos videos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.